¿No os pasa que es como que llega el 1 de octubre y la gente se olvida de que existen otros colores? Solo hay naranja, negro y Halloween. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy, en primicia, después de 6 años haciendo Bullet Journal, lo vamos a hacer por primera vez juntos. Me vais a ver haciendo mi Bullet Journal de octubre, en mi nueva libreta, que es esta monísima de Archer & Olive. Para octubre he elegido una temática basada en las Catrinas y el Día de Muertos de México, pero no como se suelen dibujar, que suele ser un poquito Pinterest 2013, muy recargadas, elaboradas, con degradados, sino que he tratado de llevármelo un poco al campo más de la ilustración y el diseño con formas más sencillas. Tenía muchas ganas de hacer un vídeo así más tranquilo, de chill, que podáis cogeros un café, un té, lo que queráis, me pongáis de fondo mientras cogéis vuestro propio cuaderno o mientras estáis haciendo cualquier cosa y bueno, nos pongamos un poco al día. Decir también que esta es una de las primeras veces que grabo este tipo de formato y que espero que salga lo mejor posible, pero seguramente hay alguna errata porque somos humanos y es lo normal, pero me encantaría saber si os gusta el tipo de formato abajo en los comentarios. Además, creo que puede estar muy guay para que veáis cómo es el proceso de crearlo todo, porque si bien es cierto que a veces en los Reels o en TikTok podéis ver un chiquitito fragmento, no es lo mismo que ver el proceso desde el principio hasta el final. De normal, si os soy sincera, yo no suelo hacer todas mis páginas así de golpe, pero como tenía que grabarlo, lo he hecho del tirón. Lo que suelo hacer es hacer un poquito de dibujo por aquí y por allá, porque tengo el horario un poco extraño, entonces es más a ratitos que de golpe, pero bueno, creo que así os puede inspirar mucho más. Y nada, os dejo ahora ya con el vídeo en sí. Y como podéis ver, aquí tenemos la portada y la frase del mes hechas ya un poquito boceto. Y bueno, veréis que el vídeo va bastante rápido, pero es principalmente porque no quería que os aburrierais. Me salieron como 2 horas de vídeo y creo que así era más sencillo. Para este mes he utilizado unos rotuladores en base acrílico parecidos a los Posca, pero de una marca que se llama Arts, que me los mandaron. Y bueno, la verdad es que estoy bastante contenta porque tienen punta de pincel y eso permite pues no solo pintar, sino también hacer lettering con unos colores bastante opacos. Es como si pintarais con gouache o acrílico, pero mucho más sencillo y cómodo y no tenéis pues que poner los pinceles o los vasos, es más sencillo. Y bueno, ahí podéis ver cómo hago las calaveras, primero con un color así blanco roto, tirando a amarillo, y luego el fondo de color morado. ¿Por qué morado? Porque quería huir un poquito del estigma este que os he dicho de que en octubre y en Halloween todo es negro. Entonces eso, poco a poco. Luego ahí ya podéis ir viendo el diseño, que bueno, es muy sencillito, es simplemente la forma así un poco orgánica, las rayitas para la calavera, un par de ojos y la nariz. Muy, muy sencillo, pero que creo que queda bastante resultón. Vale, ahí podéis ver los principales colores que voy a usar para hacer detallitos y darle un poco más de color a este mes que quiero huir de las calaveras oscuras y tristes. Son pues el amarillo, el rosa, el azul, que creo que combinan muy bien entre ellos. Ahí podéis ver una flor, unos puntitos, porque mira, si no sabéis cómo rellenar un espacio, siempre poned puntitos, estrellitas, destellos, son cosas que siempre, a mi parecer, quedan muy bien. Y bueno, poco a poco vais viendo cómo voy cogiendo un color, luego otro y vamos rellenando todo. Luego le añadí un outline a las calaveras que quedan un poco por fuera, porque a pesar de que no quería, creo que si no, no se acababan de distinguir bien y creo que fue una decisión acertada. Bueno, y aquí viene lo peor de todo, que es que me equivoqué de mes y puse septiembre y bueno, luego lo arreglaremos, pero madre mía, cuando me di cuenta me dieron ganas de llorar. Ahí veis la frase de lettering, que bueno, la he mantenido bastante sencillita este mes y sin mucho adorno, simplemente los mismos colores que la portada, pero creo que queda bastante guay. Tened en cuenta que el vídeo está muy rápido, no penséis que yo hago lettering tan rápido, os lo prometo, que a lo mejor os desanimáis, es bastante más sencillo. Bueno, y aquí ya pasamos a arreglarlo porque fue una catástrofe. Nada, cogí un trozo de la última página del cuaderno, puse octubre y luego con unas tijeras, un poco de pegamento y mucha maña, chicos, pues como si no hubiera pasado nada. Os doy este truquito que, bueno, es un poco... Ojalá no hubiera pasado porque para una vez que grabo un vídeo, pero mira, yo creo que ni se nota. Y bueno, luego pasamos al calendario, que como veis también tenía puesto septiembre. No sé qué me pasó, pensaba que estaba en septiembre. Sí que lo que no pude arreglar fue el calendario en sí,
porque se me olvidó que el calendario era el de septiembre, entonces puse el de septiembre. Pero bueno, lo utilizaré de alguna manera o de otra, guiándome o por los días o por los números, no sé, fallo épico, pero bueno. De normal hago el calendario con regla, aunque también puedes hacerlo sin regla, que como están los puntitos de los cuadernos, también suele quedar bien. Y nada, poniendo los numeritos, que es muy satisfactorio. Y ahora nada, pasamos ya a decorar de nuevo la parte de abajo. Incluí también algunas de estas flores que he visto muy repetidas en los motivos del Día de Muertos, que supongo que tendrán algún significado especial. Lo que pasa es que yo soy un poco inculta y creo que no lo he adivinado. Entonces, bueno, simplemente me parecían bonitas y las incluí. De nuevo, pues vamos poniendo los colores poquito a poco. Ahora ya pasamos a los trackers del mes, que los últimos meses lo he intentado, antes lo separaba en 2 páginas, una para mis hábitos y otra para mi estado de ánimo, pero últimamente no me da la vida, entonces meto el de estado de ánimo dentro del de los hábitos, en una de las cajitas que podéis ver, y simplemente dibujo una carita. Bueno, tengo 5 caritas, una muy feliz, una neutra, una un poco triste y una muy triste, y según pues como me encontraba ese día simplemente la dibujo así súper sencilla, 2 puntos y una línea, pero me ahorra mucho tiempo y no tengo que hacer una página entera. Si tengo tiempo, me gusta hacer un mood tracker así elaborado, sí, me encanta, no os voy a decir que no, pero soy estudiante y tengo muchas cosas que hacer, entonces hay que economizar, chicos. Aquí en el calendario ya arreglé lo de diciembre, veis que está ya según los días correctos de la semana. Y por último, con un boli blanco, que es lo mejor del mundo. Yo utilizo el de Uniball, que os lo recomiendo mucho. He probado también el de Sakura y no me gusta tanto. Este es mi favorito y va maravilloso. Además, como estos Rotus son como acrílicos, escribes súper bien, os lo prometo, se ve súper bonito. Bueno, y aquí otro de los errores del directo que me pasó, que es que se me puse la cámara en una resolución inferior, entonces seguramente veáis que la calidad hace un poco a partir de aquí, pero espero que lo podáis ver bastante bien igualmente. Nada, ahí habéis visto mi página de una línea al día, que simplemente lo hago pues para tener así recuerdos, y aquí ya va la primera semana del mes, que es la única que hice para este vídeo, porque si lo hubiera hecho todo, estoy grabando 6 horas. Podéis ver pues que fui alternando los colores y es una estructura vertical que me va súper bien porque puedo escribir muchas tareas, que es lo que me pasa estos días, que tengo muchas tareas. Añadí un recuadrito más al final para el domingo y la verdad es que estoy bastante contenta con cómo de colorido ha salido este mes, porque bueno, como os he dicho en la intro, creo que se tiende a caer un poco en los clichés y a mí me gusta salirme un poco de la norma y buscar siempre temas un poquito más originales. Sí que es verdad que bueno, después de tantos años me quedo sin ideas, pero bueno, creo que este año ha salido algo bastante guay. Podéis ver mis temas de otros años en Instagram o en Pinterest, que los tengo subidos, y también son bastante buenas ideas para estas épocas del año. Y bueno, veis que voy repitiendo el mismo proceso, que es pues una base de un color, luego el fondo y por último todos los detallitos. Tengo que ir mejorando cómo grabo estos vídeos porque para grabar tenía el trípode puesto justo entre mis piernas y era un poco incómodo dibujar, o sea, no podía poner muy bien el brazo donde yo quería ponerlo. Pero bueno, creo que ha merecido la pena y espero que os esté gustando tanto como a mí. Además, no sé si solo soy yo, pero es como que las calaveritas estas son muy graciosas, como que me invitan a darles un abrazo y no son terroríficas, que era lo que yo quería.
bueno, como podéis ver, el tema de los destellos y los puntitos siempre va a ser mi recurso porque ayudan a llenar espacio y a que todo quede como mucho más fluido y orgánico, que al final es lo que a mí me gusta del bullet journal. Borramos con una goma blanda las rayas de lápiz que había por ahí. Y ahora voy a enseñaros cómo ha quedado el mes al completo. En primer lugar tenemos pues la portada y la frase, que creo que han quedado muy coherentes y muy chulas. El calendario, que por favor si lo recreáis, recreadlo bien. Los hábitos y la línea al día. El mood tracker, como podéis ver, está vacío de momento, pero ya se irá llenando. Y por último, la primera semana. Y nada, espero que este vídeo os haya gustado, inspirado, entretenido, que os suscribáis si ha sido alguna de esas tres cosas y que me sigáis en alguna de mis redes sociales, donde seguramente veáis fotos más detalladas y bonitas de todo lo que acabáis de ver. Un beso a todos y nos vemos en el próximo vídeo.